te sigue. No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Carolina Zavala, bienvenida al aire de Estación K2. ¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? buenos días, bien, muy bueno, bien. Gracias por atender nuestro llamado. Y sabés que intentamos cada vez que aparece una temática, cualquier temática, en lo económico, en lo político y bueno, lo que tiene que ver con las leyes, por supuesto, siempre abordar. Dami Univaso nos visita de vez en cuando y en este caso, bueno, él fue el contacto también para que vos estuvieses en esta mañana aquí. Contame un poco tu historia de vida, digamos, porque una cosa es estudiar abogacía y después meterte para este lado también, tiene que ver, me imagino, con tu amor por los animales y dedicarte un poco a esto también, ¿no? Sí, correcto, es así. En realidad yo creo que todos los abogados cuando entramos a la Facultad de Derecho lo único que queremos es justicia. Después, lamentablemente, cuando caminamos las calles y cuando... Vaya tarea que se ponen en el camino. Exactamente, es como el objetivo más noble y obviamente buscamos, a pesar de las dificultades que tenemos en la diaria, siempre se busca eso, pero bueno, también entendemos que la ley es ley. A veces puede ser justa o no, esos son criterios a veces subjetivos, lo que puede ser la justicia o no, pero bueno, buscamos eso. Como bien decís vos, yo siempre tuve una inclinación muy particular hacia los animales en general, porque me parece que soy una convencida, obviamente, y esto es una opinión muy personal, que todas las personas y todos los seres vivos, es decir, sea animal, de 4 patas, que tenga 3, que se arrastre, un ser vivo, tiene que tener derechos, tiene que haber una legislación seria al respecto y tenemos que ser conscientes de que este planeta está habitado no solamente por nosotros, y corrernos un poco de eso que nos hace tan egocéntricos y omnipotentes, que es la esencia del ser humano, ¿no? Ok. Hago doble clic en alguna de las cuestiones que dijiste. Me nombraste que tiene que haber una legislación seria. ¿La hay? No solamente no tenemos una legislación seria, es decir, sino que está desactualizada, que no es acorde a la realidad. Cuando uno ejerce el derecho te das cuenta que si bien la intención de muchas leyes son buenas, a veces se necesita otro tipo de tratamiento, que en el armado y del proyecto de ley no tiene que haber únicamente personas del derecho. A mí me parece que sería importante que en una mesa interdisciplinaria para la reforma, que igual ya hay proyectos de reforma sobre la ley actual que tenemos de maltrato animal, tendría que haber otras personas, además de legisladores o abogados, que somos los que más manejamos el tema del derecho. Tendría que haber, obviamente, veterinarios, tendría que haber alguna ONG, una asociación sin fines de lucro, que pudiera dar también una perspectiva diferente a la que solemos tener. Me imagino, y me dirás si estoy en el lugar correcto, que esa legislación, primero y principal, debe ser vieja, como tanta legislación que hay en nuestro país. De 1954, para ser exacto. Me imagino que tiene que hablar de, por ejemplo, la obligación de hacer trabajar a los animales. Correcto. Más que con un maltrato de una mascota. ¿Puede ser? Como una herramienta de trabajo. Okay. Es decir, parte de los incisos del artículo primero de la ley que habla sobre maltrato y el segundo habla de crueldad, diferenciando las dos cosas, habla justamente de que tienen que tener alimento, agua y demás, que no debe trabajar más de las horas necesarias. ¿Qué son horas necesarias para un animal que lo estás utilizando, que está arrastrando, por ejemplo, que es el ejemplo más notorio, el de un caballo que está arrastrando? Sí, me imaginé automáticamente eso. Tal cual. Entonces, o arando en otras épocas, ¿no? Sí, y no hace falta tampoco que te vayas tan lejos. Es decir, actualmente cuando uno viaja al exterior, vos te vas a Egipto y andan arriba de los camellos y dromedarios y te sacas la foto. Y te pensás que el animal... Claro, ¿la está pasando bien? ¿La está pasando bien? Es decir, no sé, son preguntas, ¿no? Ok. Me imagino también que tiene que ver con animales que están, o sus adaptaciones a una vida silvestre, y nosotros los queremos tomar como mascota. Me imagino que ahí también debe estar la legislación. Me imagino también que debe ser por el maltrato animal, con prácticas de que el ser humano ha realizado. Vuelvo con los caballos, no sé, en una doma. Me imagino que tiene que ver con eso. Sí. Pero uno no se imagina el maltrato a un perro. Digo, y en este caso ya me meto y hago doble clic en el caso Hércules. Es como que tenemos tanto a los gatos y a los perros como más romantizados, por decirlo de alguna manera, y domesticados. Que si nos vamos al origen de estos animales, obviamente la mano del hombre es la que
los domesticó y los trajimos a nuestros hogares y los integramos como mascotas, mal llamadas, o partes de la familia. Yo digo estos dos ejemplos, pero hay muchísimos casos de aves que se las tiene en la casa, en una jaula, no solamente un canario, hay un montón de otras aves. Es bastante común que uno en el campo se encuentre con, no sé, con un zorrito que parece perrito y lo traes a tu casa y es un zorro. Es decir, tenemos muchísimos casos de esos, pero muchísimos casos. Bien. Pero como bien decís vos, siempre que hablamos de un perro o de un gato, obviamente que uno no en general, no está pensando en que va a haber un maltrato o que va a haber una tortura, porque bueno, serían partes de nuestra sociedad de manera naturalizada, por decirlo Bien. de alguna manera. Me meto en el caso de Laura, por ejemplo, ¿no? De Laura Bañato, del perro Hércules. Supongamos, lo decía yo en el comienzo del programa, no es la primera vez que se escucha por ahí, el vecino se enojó porque mi perro toreaba y me lo mató. Digamos, hemos visto noticias, no solo en Necochea, sino en todos lados, en los medios nacionales. ¿A dónde acudo en ese caso? Digamos, vos me hablás de que el perro tiene derechos, el dueño como ser pensante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay una cuestión de la abogacía dedicada a esto. Yo llamo a mi abogado, el mismo que me soluciona el problema, no sé, de una multa o de un juicio laboral, ¿es quien me puede ayudar o hay derivaciones después? Te corrijo en algo que dijiste. Sí, dale. El perro no tiene derechos. Ok. Es decir, eso es fundamental, que entendamos que los animales no tienen derechos, que es lo que se está tratando de lograr con la reforma, obviamente, de la ley y muchos otros proyectos, como por ejemplo lo que se llama Ley Sintientes, que no apunta a la reforma de la 14346, pero bueno, son varios, hay muchísimo para hablar del tema. Esta famosa Ley Sintientes, lo que se quiere justamente, a lo que se quiere arribar, es eso, que los animales son seres sintientes, sujetos de derecho. Ok. Si lográramos O sea, eso... hoy un perro no tiene derecho. No tiene derechos, porque está considerado en nuestro Código Civil, que es a nivel nacional, una cosa. Entonces, el tutor, que tampoco está dicho tutor, pero es lo que corresponde, el dueño, en el Código Civil dice el dueño, responde por ese animal. Pasando en claro, yo voy, mato un perro y no tengo pena. Parece muy suelto de cuerpo decirlo y capaz que estamos librando un montón de gente que tenía ganas de matar un perro y se lo estamos diciendo, pero no importa. Es decir, yo quiero saber cómo está la legislación hoy. Es decir, hay muchas cosas para hacer en una situación así como vos la planteás, pero están totalmente desprotegidos. Okay. Porque las penas, incluso que las penas que tenemos son muy bajas en esta famosa ley, la 14346, que es muy... Y vos agarras, matás un perro, tenés... para que pueda ser realmente condenado con una sentencia y demás, obviamente te tienen que haber filmado, te tienen que haber detenido en ese momento, tiene que haber fotos, es decir, tiene que haber todo un arsenal de pruebas para poderte a vos juzgar y condenar. Pero ahí se empareja, digo, con un asesinato de otra persona, nada que ver, porque incluso la pena es muchísimo menor. Las penas que tenemos ahora establecidas en esta ley son, que es una sola en realidad, es de 15 días a 1 año de prisión. Eso significa que no es una condena que no es de cumplimiento efectivo, digamos, es totalmente excarcelable. Exactamente, exactamente. Para dar una multa, inclusive, exactamente. ¿no? Por suerte, yo creo que hay muchísimos jueces que están vislumbrando que esto no es casualidad. Es decir, que tengamos tantas denuncias y que tengamos tantas situaciones de maltrato animal es la necesidad de la sociedad que está reclamando que esto se modifique y que se tengan en cuenta los derechos de sus animales. Bien. Entonces hay muchísimos jueces que han fallado sentenciando a personas en situaciones que se han corrido un poco de la ley, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, tomando justamente esto, que son seres sintientes, que sienten dolor, que sienten alegría, que sienten el padecimiento. Entonces han buscado otras cosas, además de la sentencia en sí, por ejemplo, programas de educación para la persona que cometió el delito, multas, que hagan trabajos comunitarios en ONG de rescate a animales, es decir, como para concientizar realmente que no son cosas. Yo creo que, como pasa siempre con las reformas de ley que nosotros tenemos en nuestro país y por nuestra forma de legislar, cada vez hay más fallos que van hacia ese lado y es lo que nos va a ayudar a que realmente
la ley se modifique. Claro, sentar un precedente sobre quizá Es la utilizando necesidad la de la subjetividad de sociedad, un juez. Exactamente, es la necesidad de la gente, es la necesidad de la sociedad, es la necesidad de un pueblo. Es decir, como ha pasado en todas las áreas del derecho. Es decir, hace quizás 30 años atrás era impensado que pudiéramos hablar de cuestiones de género, de diversidad sexual. Sí, y demás. matrimonio igualitario. Bueno, exactamente. La humanidad, o sea... Exactamente. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se modificó? Por la necesidad del pueblo, claro. que va empujando hacia ese lugar. Y por suerte, como digo yo, tenemos muchos jueces que se juegan por eso. De hecho, hace 15 días tuvimos en Argentina, que eso es histórico, y yo siempre que digo lo remarco porque mucho no se sabe, es decir, yo por ahí porque estoy en un grupo de abogados de toda la República Argentina, porque por suerte tenemos un colegio de abogados de Necochea que está adherido a FACA, o sea que es federal, tenemos acceso a muchísimas situaciones y contacto de la República Argentina, cosas que pasan, y se logró en Entre Ríos, es decir, una situación en una jineteada, que un jinete, ante la situación que el caballo no se levantaba, se había desplomado, le empieza a pegar literalmente en la cabeza con el látigo y después con una cadena, y el caballo se levanta y se cae, se levanta y se cae, y el animal muere. Y se logró que se condenara a ese jinete. Es la primera vez en la República Argentina donde en una jineteada, que está tan naturalizado que las jineteadas son costumbres, parte de nuestra idiosincrasia, es decir, se haya logrado eso. Eso lo logró una abogada de Entre Ríos, es decir, una abogada que ha tenido realmente muchísimo compromiso con la causa de derecho animal, y bueno, y se logró eso. A ver, la condena va a ser obviamente dentro de este marco que te estoy diciendo. Por lo que está legislado, pero bueno, lograr la condena. Pero lograr una condena que a nosotros, el resto que tenemos que a la hora de sentarnos a redactar, que nos sirva de precedente, es un montón. Es decir, es realmente importante que en una jineteada haya una condena. Sí, y aparte me parece que la palabra naturalizado me parece que es clave porque, digamos, lo tenemos todos como incorporado de que está todo bien con una jineteada. Porque ¿no? vivís de hecho, en festivales, el Estado, el canal del Estado promueve y digamos, masifica a través de los medios ese tipo de festivales. Y de maltrato animal. La nota del día tiene que ver con el maltrato animal. Carolina Zavala está dedicada al derecho animal, y sobre esta cuestión de tu dedicación te quiero consultar. El caso Hércules tomó notoriedad, repito, hoy va a haber una marcha, va a ser hoy a partir de las 6 de la tarde en la Defensoría ubicada en 87 y 4. ¿Existen muchos casos de este tipo que quizá vos, por estar dedicada a la cuestión, no toman notoriedad en redes sociales o no toman la notoriedad que tomó el caso de Hércules? Hay muchísimos casos de maltrato animal, quizás como bien decís vos, no tomó la notoriedad, y la persona cuando tiene una situación así, lo primero que llama es algún representante del CAM, o lo publica en Facebook, es lo primero que hacen, que a mi criterio uno tiene que buscar canales más serios y hacer la denuncia, porque acá lo importante es hacer la denuncia de manera correcta, de manera seria. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para que llegue a buen puerto, si no, le queda en la nada. Entonces, lamentablemente vemos muchos casos de maltrato animal, no en situaciones quizás así, particularmente como la que aparentemente ocurrió con Hércules, pero sí, hay muchísimos casos. No sé, se me viene a la cabeza hace un tiempo envenenamiento de algunos perros en ciertos barrios. Sí, exactamente, totalmente. Nosotros, situaciones así, todo el tiempo nos llaman, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y nosotros desde el Instituto de Derecho Animal, todo el tiempo lo que promovemos es hacer la denuncia, pero no voy y hago la denuncia en una comisaría o en fiscalía y nada más. No, hacer la denuncia es presentarse, llevar tu DNI, decir quién sos, decir quién ese animal era tu miembro de la familia, porque para mí no son mascotas, es un miembro de la familia. Si tenés pruebas, por ejemplo, nombre y apellido de la persona, que eso obviamente es sospechoso. Mucho más, o es sospechoso, yo siempre sugiero decir que es sospechoso, porque hasta que no lo determine un juez uno no sabe que es culpable o no, obviamente. Pero si tenés videos, si tenés fotos, y por sobre todas las cosas, que esto es lo que generalmente no se hace, y es para mí una de las cosas más importantes, es determinar la forma en que murió ese animal, y en ese momento que justamente la persona está muy triste y obviamente desesperada porque le mataron a su animal, obviamente como ocurrió con lo de Hércules y en otras situaciones, es
levantar, como digo yo siempre, el cuerpo de ese animal y llevarlo a alguien que sabe. ¿Quién sabe? Un médico forense, un veterinario. Que A ver, se me ocurre en una investigación, digamos, en la que intervengan personas, sería una especie de autopsia. Exacto, es una autopsia. ¿Es una autopsia? Es una autopsia. Y hay que hacer esa autopsia para poder encontrar el camino y la investigación. Porque vos de ahí ¿Qué podés pasó determinar bien? cómo murió ese animal. Okay. Es decir, por ejemplo, ante un impacto porque cruzaba la calle y lo llevó por delante una camioneta, un auto. Es decir, en el caso de Hércules, poder determinar también si lo quemaron cuando estaba vivo, si el perro murió, no sabemos cómo, y lo quemaron después, si fue torturado antes o después. Es decir, hay un montón de factores dudosos siempre en estas cosas, que obviamente que es propio de la investigación que se tiene que llevar a cabo, que son las que nos van a determinar realmente si esa causa va a prosperar o no. Claro, y en la denuncia también decir, no sé, tengo un malestar con un vecino que en algún momento me dijo, te voy a matar el perro. O sea, son todas cuestiones y declaraciones que me parece que sirven a la investigación también. Sirven ¿no? a la investigación y como vos bien decís, esa investigación, nosotros le tenemos que siempre arrimar a la justicia, al instructor, a la fiscalía, todos los elementos que podamos, todos. ¿Por qué? Pues yo siempre digo lo mismo. Los abogados cuando redactamos un escrito, siempre un profesor en la facultad decía, ustedes tienen que redactar los escritos como si el juez que va a leer no fuera juez, no entendiera nada de lo que está diciendo, no sabe nada. Entonces, claro, es lógico, porque vos tenés una subjetividad al redactar porque conoces los hechos, tenés la historia, claro. Entonces podés entender lo que pasó. Sí, pero el empatizás otro, con el sufrimiento de tu cliente, de exactamente, hecho. Claro. Y conoces todo ese andamiaje sentimental que obviamente lo conoces vos. El otro no lo sabe. Y acá es lo mismo. Cuando vos le estás arrimando pruebas a una fiscalía, a una comisaría, que aparte tienen la obligación de tomar la denuncia porque son funcionarios públicos. Ok, quiero ir en el paso a paso. Voy en el paso a paso. Digo, me pasa lo que pasó con Hércules. Yo dueño de Hércules. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Recomendación de una abogada. Es decir, acercarse a la fiscalía de 75 entre casi 8 y 10 o una comisaría también y radicar la denuncia. En lo posible, por ahí suena un poco feo lo que voy a decir, pero tratar de que vaya alguien al lugar y en el caso de que no vaya alguien al lugar, en una bolsa poner ese cuerpo. Okay. ¿Para qué? Llevarlo donde nos indiquen en una comisaría o en la fiscalía para que le hagan una autopsia. Si no nos dicen ahí, podemos ir a un veterinario que nos diga quién nos puede hacer una autopsia, porque no todos los veterinarios hacen una autopsia. Okay, bien. Sí, dependemos de otros lugares cercanos a Necochea, pero nunca dejar que el tiempo pase. Siempre radicar la denuncia y decir, tengo un cuerpo, mataron a mi perro así, ¿qué hago? ¿Dónde lo llevo? A veces tenemos un poco más de suerte y a veces no, porque a veces pasa que los funcionarios judiciales no tienen toda la información de cómo manejarse entre estas situaciones. Pensaba en una situación de comisaría en la cual entro y, o sea, tengo un montón de policías amigos, pero hay veces que te miran como diciendo, por ahí le exceden a lo ¿qué que pueden querés hacer que ellos? haga? Claro, es como que hay mucha falta de información también sobre estas cuestiones. Falta de información y falta de capacitación. Ok. Por sobre todas las cosas, falta de capacitación. Porque vos no podés pedirle justamente a la policía o no le podés pedir a los funcionarios judiciales que determinen tales cosas cuando vos no los has capacitado y no los has formado. Y lamentablemente en derecho animal no tenemos actualmente formaciones. Hay algunos lugares dentro de la República Argentina que trabajan muy bien en forma interdisciplinaria, en forma conjunta, el municipio, las redes de ONG, pero bueno, pero son los menos, la verdad que son los menos. Los casos más escasos, no es lo habitual. No lo vas a decir vos, lo digo yo, pero digo siempre llamado a un abogado, a un conocido, a alguien que nos pueda asesorar en estas cuestiones, siempre digo, ¿no? Es fundamental. En cualquier cosa que nos pase, siempre tenemos que entender que la ley y la política nos atraviesa desde todos los lugares. Entonces, uno tiene que ir a quien realmente sabe. Si no te sentís cómodo con ese profesional, con ese abogado, busca otro, porque nos tenemos que sentir cómodos. Es lo mismo cuando uno va a un médico, cuando va a un kinesiólogo, lo que sea. Vos te tenés que sentir cómodo con el profesional. Y tenés un montón de profesionales para elegir. Siempre el primer llamado tiene que ser a un profesional. Un abogado o un veterinario. ¿Qué hago con esto? ¿Quién me puede hacer una autopsia? ¿Dónde lo llevo? ¿Cómo resguardo los restos de este animal hasta que se haga la autopsia? Son un montón de detalles que son, a mi criterio, los más importantes porque son los que van a determinar cómo murió ese animal.
Obviamente con un montón de otras pruebas, pero eso es fundamental. Viendo el lado positivo, si es que lo tiene, de lo que le pasó a Hércules, ¿sentís que esto de que se haya hecho tan masivo, que llegue a las redes, que la gente hoy vaya a la marcha a las 6 de la tarde, ahí en la Defensoría, repito, es hoy 6 de la tarde, en la Defensoría ubicada en 87.4, ¿puede llegar a cambiar algo? Digo, esto de hacer un poco de ruido entre todos. Yo creo que vuelve a marcar la gran necesidad de la reforma de ley. Es decir, creo que crea conciencia. Creo que la gente necesita ser escuchada y creo que todas las imágenes públicas, como está haciendo Sabrina, lo digo así al aire porque realmente me parece que es importante y muy noble lo que ella está haciendo, merecen ser escuchadas. Pero, vuelvo a lo mismo, todo que esté volcado en un expediente judicial, en una causa penal. Si no, las marchas por sí mismas no van a servir. La denuncia en sí en una red social no va a caer en ningún despacho de ningún juez. Exactamente, exactamente. Bien. Es decir, es algo que se está haciendo muy visible y que es importante justamente para que se tome conciencia de lo que está pasando en Necochea. Está perfecto. Tiene que verse, tiene que justamente saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no se hace. Y todo esto que ustedes hacen, que por suerte los medios ayudan un montón a que nos asesoremos, sea el área que sea. En este caso nos convoca la muerte de un perro. Pero sea el caso que sea, son fundamental, son una pata elemental para la información y para que se divulgue a dónde debo recurrir ante una situación que desconozco. Le vamos a agradecer a todo el Colegio de Abogados, a Carolina Zavala por haberse acercado, por haber charlado con nosotros. Gracias, porque creo que clarificamos la situación a un montón de gente que está del otro lado escuchando y que puede ver este video luego, así que te agradecemos. Muchas gracias a ustedes por la cordialidad, por habernos invitado y justamente por clarificar las cosas que son tan importantes. Vuelvo a insistir y lo remarco un montón, para que esto llegue a un resultado satisfactorio y que se pueda encontrar realmente quién hizo eso, quién fue y qué no siga ocurriendo. Maltrato animal, la nota del día con esta abogada dedicada al derecho animal, Carolina Zavala. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de